Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre con solo 3 ingredientes. Hace tiempo hicimos el helado de matcha, entonces hoy les voy a compartir un postre delicioso con él. Recuerden que esta receta también la pueden hacer con el helado que ustedes quieran, les va a encantar. Vamos a comenzar ya con este video. Para esta receta voy a estar utilizando, como les comenté, el helado de té matcha. Voy a estar utilizando galletas Lotus Biscoff, que son estas, que son deliciosas. Las encuentran así en este paquetito rojo, ya cada vez son más comunes. Las venden en Costco, las venden en muchos lugares. Y chocolate blanco, chocolate de leche, del que ustedes quieran. La galleta la pueden sustituir por la que ustedes quieran. Ahorita van a ver la idea, porque tiene que ser algo que sea rectangular o cuadrado. Hasta lo pueden hacer con galletas hechas en casa. Y el helado también por el helado que ustedes quieran. Entonces vamos a estar utilizando un molde de panqué y lo tengo protegido con papel y con unos broches para que no se me vaya a mover el papel. Lo tengo así súper planito, entonces voy a comenzar acomodando mis galletas con la parte del nombre hacia abajo, que no se vea. Las voy a acomodar así todas. Y en el hueco de arriba también voy a acomodar una capita. Que voy a tener que trozar un pedacito. Y así es como nos tiene que quedar toda la parte de abajo cubierta con galletas. Es importante que el helado lo tengamos un poquito suave, ¿sí? Y lo vamos a ir poniendo arriba de nuestras galletas, procurando que no se muevan. Hay que detenerlas un poquito para que no se muevan. Por eso, entre más suavecito esté el helado, más fácil nos va a ser acomodarlo sin que se nos muevan las galletas. Y una vez que tenemos así ya el helado, lo vamos a comenzar a extender con nuestra espátula muy bien. Y vamos a comenzar a agregar las galletas por la parte de arriba y a presionar. Lo mismo que hicimos abajo, lo vamos a hacer arriba. Ahora sí, una vez que tenemos el molde listo, lo vamos a llevar al congelador a que fije súper bien. Vámonos al congelador. Una vez que tenemos ya nuestras galletas con helado súper cuajadito, súper frío, vamos a desmoldar y vamos a comenzar a partir con mucho cuidado. Vamos a partir aquí. Las galletas nos van a ir marcando dónde tenemos que partir. Esta es una manera súper sencilla de hacer sándwiches de galleta y que queden súper perfectos. Esto lo hice con el helado de té matcha, pero obviamente lo pueden hacer con vainilla, con chocolate, con el helado que ustedes quieran. Y también recuerden que lo pueden hacer con las galletas que ustedes quieran. Y una vez que están listos, los voy a ir acomodando arriba de un papel de horno. Y una vez ya que están listos, voy a agregar un poquito de chocolate blanco que ya tengo fundido. Y lo voy a agregar nada más así en la parte de arriba. El chocolate le va a dar un toque muy especial. Unos los voy a dejar sin chocolate y otros sí con chocolate. Y así ya están súper listos. Es una receta de verdad deliciosa. Díganme con qué combinaciones la van a preparar. Esto nada más es así como una idea, pero recuerden que lo pueden combinar con los sabores que más les guste. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.